100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que siguen en su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Eliseo. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches a todos. Audiencia, Humberto, Eliseo. Igualmente, buenas noches, compañeros. Les damos la bienvenida de esta forma. Este es su programa Radio Rebelión en esta edición del 23 de octubre del 2022. Y como es costumbre, estamos con lo más importante del panorama internacional e internacional desde la perspectiva europea. Y ahí también tenemos a Jorge de la Rocha. Bienvenido, Jorge. Ya se conectó el compañero. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la situación de Ucrania, pero no solamente la situación de Ucrania, sino en general cómo la situación de Ucrania ha agudizado la crisis del sistema en conjunto, ¿no? El sistema capitalista, imperialista, internacional, ¿no? Justamente sobre esto, el compañero Miguel Soranz, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores, dio una charla, un conversatorio hace pocos días, y estaremos con un importante evento y comentando un poco toda esta situación con algunos hechos que actualizan todo este panorama. Eso sobre el tema internacional. En el tema nacional, bueno, estaremos hablando del censo, de esta movilización, el paro que llama la derecha, Camacho y compañía, a partir del día de mañana, exigiendo el censo, pero cómo en realidad todo esto no soluciona nada, ¿no? Y cómo en realidad la pugna que hay entre el MAS y la derecha no se discute ninguno de los problemas, ninguna de las necesidades del pueblo trabajador, y discuten el censo, ¿no? Algo un poco inédito. Y esto es aún más grave, y justamente el siguiente punto que tocaremos se relaciona en este sentido, en que hay una serie de abusos y atropellos contra distintos sectores del movimiento de los trabajadores. Teníamos el tema de los compañeros de los yungas con los detenidos, personas injustamente, perseguidos políticos directamente. Y en los últimos días sucede algo muy grave, y ese es el tema que tocaremos, que son los detenidos del magisterio urbano. ¿Cuál es el delito? Haber exigido que se reconozca su sindicato, su elección, la dirección elegida democráticamente por el magisterio. Por reclamar esto, después de varios meses que el ministerio no acredita, nos meten a la cárcel. Realmente es algo muy aberrante, es realmente el tipo de persecución que está haciendo el gobierno, y mientras que su oposición, la oposición derechista funcional al MAS, habla del censo, ¿no? Cuando hay este tipo de terribles atropellos, como pasó con los yungas y como está pasando con el Magisterio Urbano de La Paz. Bueno, estamos hablando de eso. Y luego estaremos hablando de la convocatoria al Congreso del Magisterio Rural de La Paz para los siguientes días, para la siguiente semana. Pues, como verán, tenemos un programa, son pocos puntos, pero puntos muy importantes para discutirlos, para analizarlos. Y bueno, de esta forma arrancamos este su programa Radio Rebelión. Bienvenidos a todos. Y bueno, partimos yéndonos a, bueno, a toda la discusión sobre Ucrania. Tenemos unos extractos del conversatorio, la charla que se realizó por parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, el compañero Miguel Soranz. Miguel Soranz es dirigente de la organización internacional y también milita en el partido argentino Izquierda Socialista. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a las palabras del compañero sobre la situación, bueno, cómo la guerra de Ucrania agudiza la crisis del capitalismo a nivel internacional. Y luego estaremos comentando un poco más sobre esta situación. Vámonos con el video.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeras y compañeros que nos están siguiendo en directo. En primer lugar, señalar que la invasión de Putin a Ucrania ha cumplido en estos días 7 meses y ha puesto de relevancia la profundidad de la crisis del sistema capitalista imperialista. Han subido los precios de la energía, de los alimentos, se avecina una posibilidad de una recesión global, crece la inflación en todo el planeta, crece la desigualdad social y se agrava la crisis ambiental. La invasión a Ucrania, la guerra de Ucrania, no ha hecho más que profundizar o meter leña al fuego a una crisis capitalista que venía de antes, porque no es con la guerra en Ucrania que los pueblos del mundo sufren hambre, desocupación y grados de miseria y de saqueo de las multinacionales. ¿En qué punto está la guerra hoy? Cuando el 24 de febrero Putin anunció la invasión, preveía de que iba a durar pocas semanas y ya se consideraba ganador, a tal punto que también el imperialismo norteamericano y europeo lo consideraba así, porque le llegó a ofrecer que se rindiera y que le daban asilo. Sin embargo, pasados 7 meses, Putin y sus tropas están de retroceso en retroceso. En septiembre, la contraofensiva ucraniana ha recuperado casi 8.000 kilómetros de territorio y puso a Putin contra las cuerdas. El mundo se sorprendió de la retirada desordenada de las tropas rusas. Tal fue el apresuramiento que dejaron en el camino abandonado armas, cajas de municiones, tanques, vehículos. Las tropas de Ucrania llegaron a retomar en su recuperación pueblos y ciudades, llegando a estar instalados nuevamente a casi 3 kilómetros de la frontera rusa. La causa del giro de esta guerra está en la fortaleza y unidad de la resistencia militar y popular ucraniana. La moral en una guerra es muy importante. En una guerra es muy importante el armamento, pero también la moral de los combatientes. Y ahí está la diferencia cualitativa entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Desde un primer momento crecieron y crecen ahora los informes de deserción. Los soldados rusos no creen en el discurso de Putin que invadirían para derrotar al nazismo y para liberar al pueblo ucraniano. El factor moral siempre estuvo del lado del pueblo ucraniano, un pueblo que se unió para defender a su país, sus tierras, sus casas, de la invasión de una potencia capitalista que quiere dominarlos. Por eso son opuestas las imágenes en Rusia y en Ucrania. Mientras en Rusia la juventud huye del país ante la convocatoria a 300.000 reservistas, en Ucrania desde el primer momento se sumaron miles y miles de mujeres, de jóvenes a las filas para luchar. Las mujeres hacían molotov, los sindicatos sumaban trabajadores a las fuerzas territoriales. Por eso, desde el primer momento, los socialistas revolucionarios de la UITSI apoyamos la causa justa del pueblo ucraniano. En esta guerra no somos neutrales, porque de un lado está una nación, una potencia capitalista, un imperialismo como el ruso, y del otro lado
está la nación ucraniana, que es un pueblo explotado y una semicolonia. Apoyamos la resistencia ucraniana sin dar ningún apoyo político al gobierno capitalista de Zelensky y le decimos siempre no a la OTAN. Apoyamos como internacional haciendo una campaña y recolectando medicamentos y todo tipo de ayuda que una delegación de la WITSI llevó a la izquierda ucraniana y al sindicalismo combativo de Ucrania. El retroceso militar ruso ha provocado por primera vez una crisis política en Rusia, tanto del lado de lo que se llaman los halcones, la derecha más reaccionaria, que acusa a Putin de débil en su accionar en Ucrania. Pero lo que es más importante es la reacción de los sectores populares ante la convocatoria forzada de 300.000 reservistas. Miles y miles salieron a las calles en toda Rusia, en más de 40 ciudades. La represión lleva ya más de 1.500 detenidos. Y esto no se ha detenido aún. Putin, en medio de la crisis, convocó a unos referéndums fraudulentos para anexar las zonas ocupadas. O sea, son elecciones fraudulentas a punta de ametralladora. De esta forma, van ahora a anunciar que tienen el 90% de los votos y que la región del Donbass, Cherson y Zaporizhzhia, donde está la central nuclear, se integrarán a la Federación Rusa. Con ese argumento pretende después declarar de que si son atacados, están atacando a la Federación Rusa, y ya han dejado trascender que no descartarían el uso de armas nucleares, cosa que los revolucionarios y los pueblos del mundo tenemos que repudiar, porque existe el peligro que a esto se sume el imperialismo norteamericano, europeo y la OTAN, y se genera una guerra mayor que va a afectar a los pueblos del mundo y a toda la humanidad. Nosotros de la UISI seguimos apoyando la única alternativa para todo esto, que es apoyar la resistencia militar y popular del pueblo ucraniano. Y ahora sumamos o fortalecemos el apoyo a las protestas y a la movilización de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo de Rusia contra la convocatoria, contra la guerra y por la libertad de los presos políticos. Indudablemente, al compás de la invasión a Ucrania, la economía mundial capitalista está sufriendo un temblor tremendo. Todos los datos marcan un nuevo retroceso en los indicadores y los pronósticos del propio imperialismo. Por ejemplo, el FMI dice en su último informe, textualmente, que es posible que el mundo pronto se tambalee al borde de una recesión global. Lo dicen ellos. Y los datos confirman el pesimismo imperialista y de las patronales del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea lideran una inflación que se está extendiendo en todo el planeta. El euro cayó a un nivel de más bajo frente al dólar. La libra esterlina inglesa se acaba de tambalear y cayó al valor de hace 50 años, de 1971. Alemania, que es la economía capitalista cabeza de la Unión Europea, se estancó y creció 0 en el segundo trimestre. Y el Banco Mundial
acaba de decir que China dejará de ser la locomotora económica del Asia por primera vez desde 1990. Todo esto está provocando una profundización de la caída del nivel de vida de las masas en el mundo. El hambre no dejó de crecer. Antes de la invasión a Ucrania, la ONU declaraba que en el 2021 había 828 millones de personas que padecen hambre y 2.300 millones que ya en el 2021 estaban en situación de inseguridad alimentaria. O sea, estamos hablando del 30% de la población mundial. La guerra de Ucrania ha provocado un aumento sideral de los precios de la energía y de los alimentos. Esto, indudablemente, ha creado nuevas situaciones de hambruna en el seno del África, en Burkina Faso y en otros tantos lugares. Pero lo más sintomático de la gravedad de la crisis del capitalismo y a donde lleva al deterioro de los pueblos del mundo es que esa crisis ha llegado a los países imperialistas. Un ejemplo de la gravedad de la crisis y lo que van a sufrir o están sufriendo el proletariado y los sectores populares es el Reino Unido. Las tarifas de gas y electricidad aumentaron entre julio y septiembre un 140%, cosa que le está planteando a los sectores trabajadores y más populares la imposibilidad de que puedan pagar esa tarifa. Incluso está creciendo un movimiento que se llama No Pague. Se calcula que el 40% de los hogares del Reino Unido no podrán calentar sus hogares adecuadamente en el invierno que para el hemisferio norte comienza a fines de diciembre. Se trata nada más ni nada menos de 28 millones de personas en el Reino Unido. Y tal es la crisis que uno de los programas más populares de la televisión inglesa, que hace sorteos, se llama The Morning, que hace sorteos con una especie de ruleta, que siempre sortea heladeras, electrodomésticos, televisores, ahora ha cambiado los premios y sortea pagar de 3, 6 meses a un año las tarifas de gas y electricidad de los ganadores. Bueno, pero no todos sufren en el Reino Unido el tarifazo. Los que disfrutan son las empresas de energía. Se las conoce como las 6 grandes, que llegan a tener ya una tasa de ganancia del 40%. Se trata de empresas, como ha pasado en Sudamérica y en otro lado del mundo, que fueron privatizadas en los 80 por Margaret Thatcher. Y esto se produce en el marco de un festival de la superganancia de las multinacionales energéticas, que para dar algunos ejemplos y datos, como el caso de la Shell, que ha tenido ganancias récord en el segundo trimestre de 11.500 millones de dólares, o la norteamericana ExxonMobil, que llegó a 17.600 millones de dólares, o la Total francesa, que llega a computar solo en el segundo trimestre de 2022 9.800 millones de dólares. Pero lo más destacado para los socialistas en la coyuntura mundial es que la clase trabajadora y los pueblos salieron a enfrentar esta ofensiva de los gobiernos capitalistas en el planeta.
Justamente uno de esos lugares de lucha es el Reino Unido, donde el gobierno de la señora Liz Truss, del Partido Conservador, que acaba de asumir, justamente el último acto oficial de la reina Isabel II, fue confirmarle que ella es la nueva ministra que reemplaza la caída por las protestas sociales que ya había de Boris Johnson. Y están preparando un plan de ajuste donde el plan se basa para una supuesta recuperación de la economía en levantar los impuestos a todas las empresas y a todos los ricos. Es tal la gravedad del ajuste y del peligro que eso encierra que insólitamente hoy en todos los medios del mundo sale que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el FMI le han mandado y han declarado una carta y lo han hecho público solicitando al gobierno conservador inglés que retroceda en este plan, diciendo el FMI, no la izquierda, que aumentaría peligrosamente la desigualdad social en el Reino Unido. Por eso en el Reino Unido lo que se prepara es un octubre caliente de huelgas que fueron solo suspendidas, cabe aclarar, por los homenajes a la muerte, el fallecimiento de la reina Isabel II. Pasado este asueto obligatorio, se preparan las huelgas. Una de las más llamativas es la de las enfermeras del Sistema Nacional de Salud, que por primera vez en la historia irían a una huelga el 6 de octubre. Y ya se preparan para retomar las huelgas los ferroviarios y los trabajadores del metro. En Bélgica hubo una huelga y marchas contra la carestía de la vida y por aumento salarial el 20 de septiembre. Y ya anunciaron los sindicatos la preparación de una huelga general para noviembre. En España crecieron las huelgas un 20% respecto al 2021. Hoy en Francia hay una huelga reclamando el aumento del salario. La rebelión ya estaba de antes. Meses atrás conocimos la gran insurrección popular de Sri Lanka, que derribaron a un régimen dictatorial de años. Estuvo la rebelión indígena en Ecuador contra el aumento de la gasolina, la huelga en Panamá. Ahora en Argentina se está desarrollando la heroica huelga de los obreros del neumático por su salario, encabezado por el SUBNA, un sindicato combativo y antiburocrático. También ha habido huelgas autoconvocadas de las y los docentes, médicos residentes. En Venezuela volvieron las protestas sindicales contra el gobierno de Maduro. Y hay una nueva rebelión popular en Haití contra el aumento del combustible. Y lo más sobresaliente es que en Irán surgió una gran rebelión de las mujeres y del pueblo iraní en repudio al crimen policial de la joven Amini, que había sido detenida acusada de usar mal el velo. Pero para sorpresa del régimen dictatorial teocrático de Irán, miles y miles de mujeres salieron a las calles en todo el país. Se cortaban el pelo públicamente, se sacaban el velo. Pero estas protestas se extendieron también a hombres, a trabajadores que se movilizaron en todo el país y llegó a haber huelgas en varias ciudades. De esta manera se fueron uniendo trabajadores, mujeres, sectores populares, y pese a la criminal represión del régimen de Irán, que ya lleva más de 60 muertos,
La rebelión no se ha detenido, lleva al día de hoy 12 días y ya no solo se reclama contra el patriarcado y el uso del velo, sino que se grita muerte al dictador y al ayatollah Khamenei. La UIT se suma a esta solidaridad internacional en apoyo a las mujeres y al pueblo de Irán. Para terminar, hay que volver a señalar que la crisis capitalista golpea en todos los rincones del mundo. La tarea de los trabajadores, las trabajadoras, de los pueblos, es apoyar estas luchas, estas rebeliones, estas huelgas obreras, bajo el lema que la crisis la paguen los capitalistas y no las y los trabajadores. Y frente a eso, levantamos desde la UICI un llamado a la unidad internacional, a un plan de acción común para reclamar por lograr planes económicos de emergencia obrera y populares, por la estatización de las empresas de energía bajo control de las y los trabajadores y los usuarios, por imponer altos impuestos a los grandes grupos empresarios y a los grandes grupos financieros, por el no pago de la deuda para con todas estas medidas lograr revertir y lograr un aumento de salario de emergencia y trabajo digno para los trabajadores. Esto es lo que hoy está en debate como parte de un proceso de lucha mundial contra el imperialismo y sus planes de ajustes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, Ah, mudo, Beto. Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, les decía, aquí teníamos las palabras con toda la exposición del compañero Miguel Soranz. Entonces ahora vamos a comentar un poco sobre esta situación, ¿no? Pero es muy importante ver ese panorama que señala Soranz. Entonces, Miguel Lamas. Bueno, esta charla fue hace 3 semanas, las cosas se han profundizado todavía más. Tanto en Irán, donde la movilización siguió creciendo, y ahora incluye huelgas de trabajadores petroleros y otros sectores, como en otros países. Es decir, es una crisis efectivamente mundial, y bueno, y por eso, como él finaliza, la necesidad de unidad de los trabajadores para luchar por demandas básicas, urgentes, ¿no es cierto? Donde hay cada vez más grandes sectores condenados a la miseria. Sectores, como él menciona, de los países capitalistas e imperialistas, que antes, bueno, podían luchar por salario y todo, pero no tenían un problema de, por ejemplo, no poder prender el gas en su casa, en países que son fríos, como Gran Bretaña, para calentar, y no tener tampoco energía alternativa, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto? Sí, no, muy importante, ¿no? Y bueno, como se decía al principio, esto ya venía, ¿no? La crisis ya estaba desde antes, ¿no? Todo el tema del imperialismo estadounidense, su retiro de Afganistán, los problemas políticos dentro de Estados Unidos, ya había una crisis en ese sentido, y la crisis económica que bueno, ya estaba antes de la pandemia, se profundizó con la pandemia, y bueno, todo este contexto es también lo que animó a que el imperialismo ruso se atreva a invadir Ucrania, ¿no? Y con eso se profundiza aún más la crisis, ¿no? Toda Europa, digamos, sin gas, con problemas de comida, la inflación,
en el mismo Estados Unidos de inflación, ¿no? O sea, bueno, ha roto un récord el dólar en relación al euro, que bueno, normalmente costaba más un dólar que un euro, llegó a la paridad, a estar 1 a 1, y ahora un euro cuesta menos que un dólar. Pero por el otro lado, en el mismo Estados Unidos, un dólar cada vez te sirve para comprar menos cosas, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, realmente es una situación de crisis muy profunda que está atravesando el sistema capitalista imperialista, y siguen las movilizaciones de los pueblos, ¿no? Justamente este hecho tan importante como fue y como es la movilización de Irán, que todavía continúa, ¿no? Eh, entonces realmente hay una situación muy conflictiva a nivel internacional, el imperialismo está en crisis, lastimosamente, y lo que nos falta es que haya una dirección, que haya una alternativa, la dirección revolucionaria de los trabajadores, para, bueno, profundizar esta crisis y lograr soluciones para el pueblo trabajador del lado de gobiernos de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita, esa es la principal tarea que tenemos en un mundo en crisis, ¿no? En un mundo de capitalismo en crisis, ¿no? Bien, esto es muy importante como un marco general de la situación internacional, ¿no? Y bueno, se refleja también en cierta forma en el tema nacional, ¿no? Igual acá hay crisis política, hay crisis económica que el gobierno se empeña en negar, pero no hay muchos elementos que necesitamos, no hay trabajo, hay problemas de educación, salud, medio ambiente. Y bueno, entrando al tema nacional, bueno, lo que está hoy en día, digamos, como el tema central es este llamado al paro cívico por parte del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho a la cabeza. Y realmente, bueno, como ya lo venimos diciendo en anteriores programas, bueno, esto es muy engañoso, ¿no? Y lo peor, digamos, de toda esta situación es estar realizando un paro cívico, una confrontación muy fuerte con el gobierno. ¿Y por qué? Por un censo. ¿Qué significa ese censo, no? O sea, ¿en qué afecta realmente a la gente? Y claro, se miente, ¿no? Que el censo significa mayores recursos, etcétera, etcétera, pero eso es falso, ¿no? A nivel nacional, el censo no crea riqueza, ¿no? Entonces, básicamente lo que se estaría peleando ahí es para ver a quién se le quita y a quién se le da más, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lastimosamente, municipios y departamentos, como por ejemplo Potosí, sale perdiendo, ¿no? Y igual, digamos, por el tema político, se cierran filas con la derecha de Santa Cruz, de Camacho y compañía, contra el MAS, ¿no? Y hay que decirlo claramente, ¿no? El censo no va a solucionar los problemas que tiene el país. El censo no va a garantizar mayores recursos para todo el pueblo trabajador, que es lo que se necesita, ¿no? El censo tampoco va a garantizar transparencia en elecciones, ni mucho menos, ¿no? Si se han hecho fraudes, digamos, en el tema electoral, ¿por qué no se puede hacer también fraudes en el tema del censo, ¿no? De una y otra parte, ¿no? Y incluso en el tema de las diputaciones que se habla que podría cambiar, bueno, si se le da una diputación más a Santa Cruz, ¿a quién se le quita? ¿No? Quizás a Potosí, a Pando. Y bueno, entonces en realidad, digamos, ahí es simplemente una medida totalmente política, es quizás el único lugar en el mundo donde se pueda pelear por un censo, de esta forma, ¿no? Con paros cívicos, movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Amenazas. Y lo más triste es también lo que sucedió recientemente, incluso con muertos, ¿no? Donde hay esa denuncia muy dura de que, bueno, un trabajador, una persona trabajadora, bueno, que trabaja por sus motivos de trabajo, se enfrentó contra las personas que estaban llegando a los comités cívicos a bloquear en su municipio, en uno de los municipios con frontera con Brasil justamente, y lo mataron a palazos, ¿no? Es lo que denuncia su esposa, ¿no? Luego hay algunas denuncias más de otros familiares que dicen que el alcalde, que es masista, le obligó a ir a desbloquear, ¿no? Pero es pues, o sea, realmente es desastroso y es, o sea, realmente alarmante que una persona muera por un censo, ¿no? Por hacer un censo, ¿no? Algo que es
Y como tantos, todos dicen, ¿no? Tiene que ser técnico, tiene que ser técnico, tiene que ser técnico. Ya murió una persona por este tema que debería ser técnico, ¿no? Y realmente es, bueno, es un desastre, ¿no? Y bueno, más allá de este tema humano, en general hay tantos problemas en el país, tantos problemas, justamente el tema de empleo, bueno, que obviamente tiene relación con esto, ¿no? Imagínense que una persona por conservar su empleo tenga que ir a bloquear, o lo que pasa muchas veces, ¿no? Que por conservar el empleo hay que ir a bloquear, tal vez con algún municipio, con alguna gobernación, como seguramente está sucediendo en Santa Cruz, a desbloquear, hacer cabildos, como hace Santa Cruz, pero también como hace el MAS, ¿no? Llevando gente de todo el país para un contracabildo en el mismo Santa Cruz. ¿Y por qué la gente acepta esto? Porque no hay empleo, porque hay crisis económica, porque no hay empleos dignos, que se garantice la estabilidad, que se paguen todos los beneficios de ley, ¿no? Bueno, esa es la crisis real. Temas de salud, seguimos con todos los problemas de salud, temas de educación, siguen los problemas de educación, se profundizan, el gobierno no permiten, bueno, vamos a hablar sobre el tema del magisterio urbano de La Paz, temas económicos, todo el problema de los gremiales, que continúa, tema de la gestora, tema, bueno, hay muchos problemas que están ahí, y no, y el principal conflicto, o sea, que realmente eclipsa todo, va a ser el censo, ¿no? Estaban los incendios en nuestra chiquitanía, la quema de la Amazonía boliviana, tapan todo con el censo, ¿no? Realmente una situación muy negativa, y de esta forma, en general, lo que logran es tapar, ¿no? Todos los verdaderos problemas que hay en el país con el censo, ¿no? Y eso es un acuerdo y algo en lo que se benefician y trabajan en conjunto, tanto el gobierno central como la oposición de derechas, oposición del gobierno, Camacho, compañía, los comités cívicos, y ninguno dice nada de los verdaderos problemas del pueblo trabajador, porque en los hechos están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo en que se persiga, que se impida la organización de los trabajadores, y están de acuerdo en que siga, digamos, lo mejor de los recursos y de la riqueza del país saqueado por las transnacionales y la oligarquía terrateniente, ¿no? Bueno, sobre este tema del censo, entonces, bueno, obviamente estamos en contra del paro por este tema del censo. Hay muchas razones para odiar al MAS. El tema del censo no es una de ellas, ¿no? La persecución, cómo divide organizaciones, cómo dividió la TPU, cómo destruye la COP y hace que no tenga ningún sentido para la lucha de los trabajadores, como dijeron en gran medida los compañeros mineros cuando fueron a tomar esta central, la corrupción, los problemas económicos, su desinterés por la salud, muchas razones para odiar al MAS. Podríamos movilizarnos por esas razones, ¿no? Llaman a movilizarse por algo que no tiene sentido, como es el censo, ¿no? Bueno, un rechazo justamente a esto, y más bien lo que deberíamos estar en este momento organizándonos para movilizar es por la liberación de los presos políticos de los trabajadores, ¿no? Los compañeros de los yungas, los compañeros del magisterio urbano que actualmente están detenidos, ¿no? Por planes de empleos, por planes económicos, por la expulsión de las transnacionales, por una verdadera reforma agraria, una revolución agraria que quite las mejores tierras del país de manos de un puñado de familias oligárquicas y se las dé a la gran mayoría del pueblo trabajador campesino del país, entre tantas otras medidas necesarias. Compañeros, no sé si alguien quiere comentar algo más de este tema del censo. De lo contrario, entonces podríamos ir avanzando al siguiente tema. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto es una denuncia muy fuerte. Bueno, hubo la detención de los compañeros del magisterio urbano. Vamos a ver unas imágenes y luego vamos a tener el comentario del compañero Jorge de la Rocha. Pero realmente nos solidarizamos plenamente con los compañeros del magisterio, con los compañeros detenidos, y exigimos que el gobierno libere a estos compañeros, ¿no? Realmente el gobierno se pasó con esto, una detención totalmente arbitraria y una persecución contra el movimiento de los trabajadores, y en este caso el magisterio urbano. Y vamos a compartir algunas imágenes de este
de este tema. Y si les doy la cara, soy yo, Carlos Torrico, si quieren búsquenme. Pero esta policía no ha entendido nada. Somos padres, somos madres, y por tal motivo estamos luchando. Pero ellos no han entendido, me han agarrado a patadas. A una profesora le han agarrado a puñetes, a patadas a mi compañera. Le querían quitar el celular, lo han borrado el video, para que la prensa no vea lo que nos estaban haciendo allá adentro. Los abusivos que son. De cabeza me han sacado. Madre lactante y no les importa, estos hijos de puta. Me han agarrado como si fuera hombre. Pero ahí la injusticia divina. No los vamos a mover. Y a mi compañero le han sacado una pena, pagándolo, dándole puñetes, patadas todas las gradas. Y yo me resistí y me han agarrado como hombre. Soy mujer, pero no soy maricón como ellos. ¿Cuántos profesores estarían al interior? Hemos entrado 10 profesores y dos compañeros de la pulpería. A los 2 compañeros nos han sacado a patadas y puñetes. A los demás profesores los han sacado. Simplemente dejan a los dirigentes. Pero ¿y sabe Dios qué les están haciendo a los dirigentes allá arriba? Porque estos policías no querían entender ni razón ni nada. Querían sacarnos a patadas y a puñetes. Se reían de nuestro sufrimiento, querían echarnos gas lacrimógeno y simplemente decían, no, estos maricones, estos perros no van a sufrir. Eso decían estos policías. Para uno se han metido como 5 o 6 me han sacado, para una mujer entre 2, y todavía hombres. No han visto que han nacido de una mujer, que no entienden que estamos peleando por nuestros derechos. ¿Acaso ellos cuando se les paga no salen a protestar? Malditos maricones. ¡Maricones! Pasaré, por favor. Está detenido. ¿Cuál es la calidad justamente de él? Están detenidos, no sabemos a dónde los han conducido, pero en una vagoneta los han sacado a los colegas que se habían declarado al interior del Ministerio de Trabajo en huelga de hambre. El profesor José Luis Álvarez, ejecutivo por la Federación de Maestros, el ejecutivo por secundaria Leandro Mamani, el dirigente también del sindicato del alto ejecutivo, Felipe Loza, y la profesora de arte temporal. Nos han dentro y bueno, han abierto las puertas directamente a la vagoneta. En este momento estamos escuchando las declaraciones de la profesora Vilma Plata. Sí. No les ¿Qué medidas piensa tomar después de que han visto que han tomado las partes de... Vamos a tener un consejo consultivo de emergencia y ahí se va a informar a los delegados de las unidades educativas para un nuevo cronograma de movilización. No se descarta un paro de 24, de 48 y 72 horas hasta la huelga general indefinida. Profesora, una consulta. ¿Hay alguna noticia de a dónde les han llevado a los profesores y a la compañera de base? No tenemos idea, sin rumbo, o sea, con rumbo desconocido. Suponemos que están en la PTJ, pero lo que queremos denunciar es que los que estaban adentro del Ministerio de Trabajo han sido duramente golpeados y afuera los huelguistas duramente también han tenido que resistir la profusión de gases que han disparado contra la humanidad de los huelguistas. ¿Cuál es la situación del huelguista Rolando Narváez que estaba aquí afuera? Felizmente hemos logrado de que él pueda ser socorrido casi de manera inmediata. Está a buen resguardo. Ya. Muy bien, muchas gracias, profesor. En este momento estamos viendo cómo los trabajadores, cómo los maestros están en este momento reorganizándose alrededor para mantener lo que es el mitin. En este momento se están organizando. Acabamos de escuchar, los maestros en este momento se van a preparar para ir en una marcha improvisada al cuartel de la Sucre, donde aparentemente ya los han llevado a los detenidos y van a exigir en este momento la liberación de los dirigentes
José Luis Álvarez, Felipe Loza, Leandro Mamani y de la trabajadora de base Teodora Álvarez. En este momento ya se están organizando, llaman. Bueno, ahí te veíamos también a ti, Jorge de la Rocha, en el video, ¿no? Pasando por ahí y, bueno, agitando en este tema, ¿no? No, realmente es muy grave la violencia, la brutalidad policial con la que se actúa. Claro, con Camacho, con esa gente, todo es con guantes de seda, ¿no? Pero cuando se trata del pueblo trabajador, como lo vimos en los Yungas, y en este caso el magisterio urbano que estaba pidiendo algo sencillo, bueno, ahí vemos cómo actúa el gobierno, cómo actúa la policía, de forma brutal, bueno, golpeando a la gente, etcétera, etcétera. Compañero Jorge de la Rocha, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, primero, buenas tardes a los radioescuchas de este programa Rebelión que tenemos en la radio 6 de junio, que es la voz del Magisterio Rural, y que puedo compartir con los colegas del Magisterio Rural, con el colega Eliseo Mamani, problemas del magisterio que realmente son álgidos y que de nada sirve de que en la Constitución política se diga que la educación es la más alta función del Estado, cuando prácticamente es la cenicienta de las prioridades del Estado. Se ha visto en los videos, hay muchos más, hay la crucifixión en el suelo porque las han sacado prácticamente a las huelguistas, mujeres huelguistas, madres huelguistas de hambre, de la pulpería, que son trabajadoras que no reciben pues su salario ya 6 meses. No, una madre decía, este es mi sustento, tengo mi hija, y en fin, y le sacaron, y como dijo el compañero que estaba en el video, ¿no? Cobardemente. 5 policías para un profesor, a puñetazos. Es decir, se olvida, ¿no? Que ellos han luchado también en determinados momentos junto con el pueblo, ¿no? Pero ahora, cuando empiezan a reprimir, parece que estuvieran drogados. No miden consecuencias. Se hacen los valentones, ¿no? Y es triste esta situación. En ese sentido, el día viernes, justamente también de mi célula sindical, han hecho caer a las mujeres persiguiéndolas y en el suelo les han gasificado con gas pimientas, etcétera, no les dejaban ni pararse. Es decir, un abuso extremo. Un abuso extremo. Me hace recuerdo cuando hubo también la movilización de los minusválidos, podemos decir, con discapacidades o capacidades diferentes, que en silla de ruedas pedían mejorar su bono. Y hemos visto cómo en la Loaiza los policías prácticamente empujaban sus sillas de ruedas, los hacían caer, les gasificaban en la cara. Actitudes totalmente deshumanizadas. ¿Por qué creen que estos uniformados llevan el nombre de gorilas? Pero yo digo que se le está insultando al gorila. El gorila no es como estos tipos cuando se ensañan, y no sé, por quedar bien ante quién, ante gobiernos que también los reprimen, ante gobiernos que también tratan mal a la policía. Pero seguramente en estos casos, no sé, tendrán algún bono extra, no sabemos, pero realmente una situación de abuso. Entonces, el día de anteayer ha llegado a ese extremo, ¿no? El estrangulamiento económico por el que está pasando la federación, que es por más de 6 meses, es culpa de la ministra de Educación, que se hace la inocente al decir tienen una deuda de 7 millones de bolivianos,
que en la gestión de José Luis Álvarez no habría rendido cuentas. Yo he estado en el Congreso, donde se ha rendido cuentas. Y también esa calumnia que tiene de decir que se debe 7,000, ha sido una calumnia, primero, hay que decirlo, una calumnia estalinista dentro de la federación. ¿Por qué digo eso? Porque se ha indicado de que estos 7 millones habrían ido a parar a la cuenta personal de José Luis Álvarez, y esa vez ya José Luis Álvarez, no soy de Urma, pero estoy por mi federación. Ellos han ganado y democráticamente aceptamos esto. Y aquella vez ya mostraron que era una calumnia por cuanto siguió José Luis Álvarez un proceso penal contra el ministro de Educación por este tipo de acusaciones, y el ministro Aguilar, esa vez de Educación, dijo de que evidentemente tenía el informe del ministerio, y eso se puede mostrar, también está en los videos que están corriendo por las redes sociales, y que conoce con seguridad la ministra, donde indica el exministro Aguilar de Educación que esos cheques no salieron del Ministerio de Educación. Y si no salieron del Ministerio de Educación, pues no cobró nadie, ni llegaron a las cuentas de nadie. Y la ministra, mediante conferencia de prensa, indica que de ese dinero tienen que rendir cuentas los del magisterio, etcétera, ¿no? Esa dirección, cuando nunca han salido del Ministerio de Educación. Entonces, y eso lo sabe, porque además está pues, ella tiene posibilidad de ir a ver si ha habido el tal juicio o no ha habido tal juicio. Está a media cuadra de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un ensañamiento. Porque este sindicato no es azul. Si fuera azul, hasta tal vez le diera prebendas, como a los de la Central Obrera Boliviana, que viven de las prebendas del MAS para justamente no decir nada a los trabajadores o luchar por los trabajadores. Es un silencio cómplice el que tiene la COP en este momento. No dice nada por el abuso a los dirigentes cocaleros apresados, mujeres, hombres, y también ahora mujeres, hombres del magisterio que han sido apresados el viernes. Entonces hay una persecución política nítida, clara, contra todo aquel que no comulga con el gobierno del MAS. Qué lamentable, porque tuvo muchas esperanzas. El pueblo, cuando recién subía Evo Morales, había esperanzas, un trabajador, uno del campo, pero ¿cómo pagan esto? Y los que hemos luchado por recuperar las libertades democráticas nos sentimos burlados por quienes aquella vez de las dictaduras no lucharon y que ahora nos reprimen porque están en el poder. Hasta mataron, ¿no es cierto?, en la calle a un compañero que estaba en la lucha por las reivindicaciones de los expresos políticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Más de 3 o 4 años han tenido en la calle, ¿no? Y aún ya nos lo han matado y todo, ¿no ve? Entonces es mucha represión por parte de un gobierno, y lo malo con métodos fascistas. Métodos fascistas. Métodos fascistas. Entonces, el Magisterio Urbano de La Paz va a seguir movilizado, y al ver que ya estaban otra vez 3 días en huelga de hambre los de la pulpería, estos 4 dirigentes entraron, bueno, 3 dirigentes entraron al Ministerio de Trabajo, y desde el Ministerio de Trabajo se han declarado en huelga de hambre, en solidaridad, y sabemos que siguen en huelga de hambre, en solidaridad con los trabajadores que estaban en huelga de hambre de la pulpería, pero también
por conseguir el reconocimiento del gobierno a la actual directiva de la federación. Yo pregunto, igual que lo que quiere hacer seguramente con la gestora el gobierno, ¿no? ¿Por qué está impidiendo que nuestros aportes a la federación estén congelados en el Banco Unión? Va a tomar mano de eso, se lo va a gastar el gobierno. Es nuestra plata. ¿Qué tienen que meterse en ver nuestros problemas? Si no hubieras rendido cuentas el colega Álvarez o cualquier otro colega que ha sido federación, nosotros somos quienes juzgamos. Nosotros somos quienes condenamos. Los dueños del dinero que aportamos, que somos las bases del magisterio. Entonces aquí yo veo de que hay una crisis galopante económica y que también quieren meter mano de los fondos del magisterio, activo en este caso. Ya estarán viendo seguramente lo mismo con el magisterio jubilado, porque desconfiamos de la gestora, también desconfiamos de las FPs, pero exigimos por eso que haya presencia, control de los trabajadores de base de cada sector en la gestora, y además revocables, porque estos bandidos compran también a algunos dirigentes que fácilmente se venden, como se han vendido los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, para ir en contra de sus bases. Y eso no lo digo yo. Los mismos mineros de Colquiri y de Huanuni han venido, han tomado la COP, pero lamentablemente se han ido. Seguramente tienen que hacer los 3 meses para su ajuste de aguinaldo. Pero está pendiente esta lucha contra estos traidores que son dirigentes de la Central Obrera Boliviana y que han sido reconocidos primero por Evo Morales, que yo creo que desde el Ministerio de Trabajo han organizado pues que él sea dirigente, y después han pedido la renuncia de Evo Morales, y después se han hecho reconocer con Yanine Áñez, y ahora se hacen reconocer otra vez. ¿Y cuándo es el Congreso? ¿Cuándo? Esta es la peor dirección de la historia de la Central Obrera Boliviana desde la década de los 50, cuando se ha fundado, ¿no? Entonces, realmente la peor Central Obrera, la peor. No digo por la organización, sino por estos dirigentes, porque ha tenido jornadas heroicas la Central Obrera Boliviana, que estos crápulas realmente hace que algunos trabajadores tengan tanta bronca que se animen incluso a fundar una confederación de trabajadores de Bolivia, porque ya no creen en esto. Y todavía de la clase heroica minera. Debería darles vergüenza. ¿Cuántos mineros han caído en tantas masacres de las dictaduras? Y estos pagan así a los trabajadores de base. Entonces, todo eso nos hace pensar de que tenemos que exigir de que de una vez se conforme un comité intersectorial que organice pues el próximo congreso de la COP, porque estos crápulas no van a llamar, no lo van a hacer, es perder sus jugosas ganancias que deben tener, con los aportes nuestros también, porque el magisterio aporta también a la Central Obrera Boliviana, y ellos sabemos que tienen un hotel que les ha dado el gobierno del MAS anterior, y también han debido recibir o reciben pues prebendas, ¿no? Entonces, este es el problema. Pero también exigimos el pronunciamiento, que hasta ahora no lo hace, de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, que han sido recién elegidos en el 16º Congreso, que ha sido en junio de este mes. ¿Por qué este silencio hasta ahora? Ellos deberían estar como los primeros días aquí encabezando la lucha del magisterio. Y se han perdido. Ni que no vivieran en La Paz. Aquí viven todos los de la Confederación en La Paz. ¿Y por qué no se aparecen? En ninguna de las asambleas, en ningún consejo consultivo. No hay el apoyo. Tenemos que reclamar nosotros desde las bases que se pronuncie también
la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Miren, han sido detenidos José Luis Álvarez Beltrán, Leandro Mamani Flores, Felipe Loza Quispe, estos 3 dirigentes, uno secretario general, otro por secundaria y otro por el alto. También la colega Teodora Álvarez, que es delegada de base. Pero desde Neuquén, Argentina, ha llegado solidaridad para estos compañeros que están en huelga de hambre en prisión. Desde Neuquén, compañeros, al sur de la Argentina, llegan los votos de solidaridad y de nuestra confederación que vive en La Paz no ha llegado nada. ¿Qué nos pasa? ¿O ya se han vuelto parte del gobierno? Entonces, el Consejo Consultivo del Magisterio Paceño, del viernes en la noche de emergencia, ha emitido las siguientes resoluciones hasta conseguir la inmediata libertad de nuestros dirigentes y el reconocimiento a la directiva de la federación, que de eso depende poder cobrar los cheques que tienen, porque hay del Banco de la Unión hay que sacar con firmas, y mientras no tenga la firma el dirigente actual, no pueden pagar, pues, y tantos 6 meses, ¿quién vive sin salario? Entonces, has resuelto el estado de emergencia y movilización permanente. Empezar con los paros y para el día de mañana y el paro de 24 horas movilizado. Luego, seguramente, si no somos escuchados, habrá el de 48 horas y después el de 72 y después podemos llegar a la huelga general indefinida. Porque son las armas de lucha de los trabajadores, ¿no? Y entonces, es así que después de ese consejo, también nos hemos dirigido en marcha a la PTJ y sí nos han confirmado que ahí estaban detenidos y hemos expresado nuestra solidaridad con ellos. No están solos, ellos están ahí porque son las bases los que los hemos elegido y tenían la obligación de encabezar las luchas que tenemos los del magisterio, en este caso de La Paz. Entonces, como programa de movilizaciones se plantea justamente que mañana se delibere en una asamblea general de los 3 turnos a las 9 de la mañana y después de eso ahí se hará un cronograma para toda la semana y nada raro, simplemente más piquetes de huelga de hambre. Todo va a depender de las resoluciones de esta asamblea general, de todo el magisterio, de La Paz, del Alto, de provincias y de los 3 turnos. Eso es lo que puedo decir, Humberto. Estoy furioso por la actitud del gobierno, porque sé que en otros países al maestro se les rinde pleitesía. ¿Quién le ha enseñado a leer y escribir? Al presidente de la República, a la ministra de Trabajo, si no es un maestro. ¿Y cuál es la gratitud de ellos? Si son tan ingratos con sus maestros, ¿cómo serán con sus padres? ¿No nos decían que somos sus segundos padres? Si así nos tratan a nosotros, ¿cómo serán sus primeros padres? En otros países rinden pleitesía al maestro, pero en este país se le agarra puñetes, se le agarra patadas, se le quita su dinero del bolsillo. Eso se hace. Y estoy indignado. Y quiero agradecer a la solidaridad que viene de la Argentina y con seguridad. Ha sido que llegó por medios cibernéticos, pero estoy seguro que mañana vamos a conocer la solidaridad de federaciones del interior y federaciones del exterior del país a estos compañeros detenidos y a la lucha del magisterio paceño. Está sin volumen. La verdad, muy lamentable. El tema es
para expresar la bronca, ¿no? Desde mi punto de vista, a ver, un poco de comentario quiero hacer en este punto. En el magisterio rural, la confederación es directamente de hacer este trámite de reconocimiento, ¿ya? Es lo que se hace después de adjuntar todos los requisitos que se piden, ¿no? Pero cuando expresas ese bronca contra la Confederación de Maestros Urbanos, yo creo que son directamente los encargados de velar por sus afiliados, porque ellos también reciben los aportes de los maestros. Yo tengo entendido de que el Departamento de La Paz es el que más aporta a la Confederación de Maestros Urbanos. Y no es posible que se queden ellos de manos cruzados, ¿no? Sería bueno en este cronograma que lo van a realizar los maestros urbanos, las células sindicales, que hagan una marcha contra los miembros de la Confederación, ¿no? También contra la Central Obrera Boliviana, porque también somos afiliados ahí. Yo creo que son las medidas que tienen que optarse inmediatamente para que puedan pronunciarse, porque en caso contrario, el gobierno está jugando al cansancio. Siempre ha jugado los gobiernos al cansancio que van a presentar. A lo que el gobierno también juega a tratar de ponernos en contra de los padres de familia. Los padres de familia en algún momento se levantan. Y para agilizar de que esta movilización sean efectivos, desde mi punto de vista, es necesario, ¿ya?, hacer marchas, hacer que las huelgas de hambre se puedan declarar en estas oficinas, tanto de la Confederación como de la Central Obrera Boliviana también, porque es momento de tomar acción. Estamos en la finalización de las actividades escolares de la gestión 2022 y no es posible que juegue de esta manera al ver que es una federación contestataria, es una federación que siempre ha estado a la vanguardia de sacando la cara de los maestros urbanos, ¿no? Y es por eso que las bases también confían en esta sigla que han ganado, a pesar que el gobierno ha tenido como 2 o 3 frentes para poder ganarles a los de URMA, pero lamentablemente han perdido, y las bases confían de que sus dirigentes son legítimos, ¿no? En este sentido creo que también de esa manera debería de expresarse Jorge y Beto, ¿no? Gracias. Gracias, Eliseo. No, realmente es un hecho muy, muy grave. Nos solidarizamos plenamente como Partido de los Trabajadores, nos solidarizamos con los compañeros detenidos, con los compañeros de URMA en general, con toda la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, el Magisterio Urbano de La Paz, y en particular con los compañeros detenidos, ¿no? El compañero Álvarez, José Luis Álvarez, el compañero Leandro Mamani, el compañero Felipe Loza y la compañera Teodora Álvarez. Realmente es un hecho muy grave, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo además gasta mucho dinero publicando solicitadas. Justamente publicó esta solicitada que tenemos acá, donde en lugar de aclarar, oscurece, ¿no? En este lugar, poniendo justamente la justificación de por qué no habrían acreditado, justamente este tema de la rendición de cuentas, dice que debería haberse hecho en Congreso, que se hizo en un consejo consultivo, etcétera, etcétera. Y que por eso por esa vulneración, no estaría reconociendo a la dirección, entre otras observaciones, ¿no? ¿Acaso para reconocer a Huarachi, que se ha prorrogado constantemente, ¿cuándo ha habido congreso? Pues, ¿cuándo se han cumplido los estatutos de la Central Obrera Boliviana? Nunca. Entonces, a Huarachi sí se lo reconoce por ser masista, ¿no? Por estar sometido al gobierno de turno, por haber estado también con Áñez, por haber estado ahora con Arce, por haber estado antes con Evo, y es así, ¿no? El ministerio reconoce a quien le conviene, a quien le da la gana. Y en este caso observa, pasando por encima de los trabajadores, pasando por encima de la decisión democrática de los trabajadores.
del magisterio en general, de una elección democrática. En este caso realmente es un atentado. Acá se está viendo cómo el gobierno a través del Ministerio de Trabajo solo quiere tener sindicatos sumisos, sometidos al gobierno, sometidos a los intereses del gobierno y de la patronal en general, ¿no? En este caso, la patronal es el gobierno, los ministerios, el Ministerio de Educación es la parte patronal del magisterio, ¿no? Y realmente es un hecho aberrante esto, y es necesario discutir y pensar, junto con la necesidad de recuperar la COP, es necesario independizarse totalmente del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Trabajo reconociendo quién es dirigente y quién no es dirigente de los trabajadores? Y ha habido muchos problemas por esto, y han hecho paralelismo sindical. Recuerdo de la Central Obrera Departamental, de la misma forma, una Central Obrera Departamental trucha, chuta, elegida entre puro masistas, unos cuantitos que salieron de la verdadera elección, reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Y la Real, trabajando aparte, sin fueros, sin fondos, sin nada. Bueno, esa es la situación que se tiene. Es necesario discutir estos temas de fondo. El Ministerio de Trabajo no tiene por qué normar, decidir, elegir, meterse en los asuntos, e incluso es necesario discutir que el Ministerio de Trabajo no tiene, ni siquiera debería tener potestad alguna de meterse en estos asuntos. Una instancia patronal como un ministerio de un Estado enemigo de los trabajadores, de un Estado capitalista, de un Estado de la oligarquía, de las transnacionales, que vela por los intereses de los patrones, no tiene por qué meterse en los asuntos sindicales. Y acá lo estamos viendo. Se meten para impedir el pago de salarios a los trabajadores del sindicato, del magisterio, los compañeros que trabajan en la pulpería, el compañero que justamente daba sus palabras en el video que vimos, está sin cobrar desde el mes de abril. ¿Por qué? Porque no reconocen la dirección, porque no pueden trabajar los dirigentes del magisterio con los fondos del magisterio que están congelados en el Banco Unión, y de esa forma este joven que podíamos ver no tiene para llevar comida a su casa, no tiene para pagar cuentas, no tiene para nada, no está recibiendo su salario, sigue trabajando. Por eso empezó esa huelga de hambre ahí en Puertas, y el ministerio se ofende, ¿no? Y como en las peores dictaduras, ¿no? A la gente que está en huelga de hambre, los sacan a rastras, los gasifican, los golpean. Realmente es una situación muy aberrante, es muy grave lo que está haciendo el gobierno. Es importante ver que esta es la situación a la que estamos llegando. Esto empezó hace pocas semanas, bueno, ya viene de antes, pero lo vimos con los yungas, cuando tema que la COP se hizo a la loca, la COP más bien se puso al lado del gobierno, etcétera, etcétera. Ahí vimos cómo empezaron a tratar a los dirigentes cuando se oponen al gobierno. Cuando se oponen al gobierno, en el caso de Adepcoca, represión, arrastrándolos por la calle en autos, secuestrándolos, golpeándolos, torturas, malos tratos, trato cruel, inhumano y degradante. Bueno, lo vimos ahí. Así trata el gobierno de los patrones, así trata el gobierno del MAS a los dirigentes que no quieren someterse con el MAS. Lo vimos en Adepcoca, lo estamos viendo con el Magisterio Urbano de La Paz, y esta es la dinámica que va a tener el gobierno si no se le pone un alto a esto. Como está haciendo el Magisterio Urbano, un paro de 24 horas, es necesario que todos los afiliados de la COP, es necesario la máxima unidad en este aspecto, que también se pronuncien, no solo con la solidaridad. Aquí la solidaridad es eso, ¿no? A este tipo de temas, este tipo de abusos, este tipo de atropellos, la detención de dirigentes elegidos por la base, eso es lo que amerita que realmente las bases se movilicen, y que realmente, bueno, la COP debería convocar a paro de 24 horas, ¿no? Obviamente con un pinche como Guarachi no podemos esperar eso, pero eso es lo que se tiene que exigir en todos los espacios, en todos los ambientes, porque fue con Adepcoca, ahora están con el Magisterio Urbano, y en adelante el gobierno va a tratar de hacerlo con cualquier otro sindicato, y ya sea que esté el MAS o que esté cualquier otro delincuente de su oposición derechista. No se puede permitir que esto pase. Por eso nuestra máxima solidaridad desde el Partido de los Trabajadores, desde este programa de Radio Rebelión, con los compañeros del Magisterio Urbano, con los compañeros detenidos, y es necesaria la máxima unidad, la máxima solidaridad y la máxima movilización para lograr su liberación y no permitir que pase este atropello del gobierno. Bueno, compañeros, entonces, el día de mañana habrá paro de 24 horas del Magisterio Urbano, y habrá una gran asamblea de todos los turnos para seguir discutiendo este tema, ¿no? Bueno, la expresión de solidaridad, como decía el compañero Jorge, ya llega de otros países, llegó de los compañeros de Neuquén,
Bueno, estamos expresando acá nuestra plena solidaridad desde el Partido de los Trabajadores, y de esa forma todos los trabajadores y todos los sectores, y llamamos a todos los sectores a hacerlo, ¿no? A solidarizarse con los compañeros que están siendo perseguidos. Bien, compañeros, pasemos al siguiente tema. Y justamente, ¿no? Es importante, a propósito de, se va a realizar el Congreso del Magisterio Rural de La Paz, tiene que pronunciarse sobre este tema, ¿no? Es un tema muy importante para plantearlo. Compañero Eliseo, esta semana se realiza el Congreso del Magisterio Rural. Así es, Humberto, compañeros quienes estamos en este programa. El día jueves, viernes y sábado se va a realizar el Congreso del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, ¿no? Primeramente, para orientar. Dentro del Estatuto Orgánico tenemos, el Congreso es la máxima instancia del Departamento de La Paz. Tenemos ampliados de secretarios generales, luego tenemos asambleas de bases, ¿no? Y reuniones, ¿no? Y este Congreso es la máxima instancia donde tienen que discutirse. ¿Quiénes asisten? Asisten los secretarios generales, ¿no? Es la autoridad sindical máxima de una unidad educativa, y un delegado de base elegido democráticamente de cada unidad educativa, ¿no? O sea que aproximadamente asisten unos 1.200 congresistas, ¿no? Aproximadamente. Eso habría que para empezar, ¿no? Para que conozca quienes nos escuchan, quienes nos ven estas radios, ¿no? Entonces, este Congreso, de acuerdo al Estatuto Orgánico, debe llevarse cada 2 años. Es lo que dice el Estatuto Orgánico de la Federación Departamental. Pero lamentablemente la anterior federación no ha convocado, ¿no? Y este Congreso se está llevando después de 5 años. La trascendencia que se está tomando en este momento para realizar este Congreso Departamental es muy importante, ¿no? Bueno, ciertos factores también han influido para que no se lleve adelante anteriormente, ¿no? Pero asimismo, o sea que dentro también de este tema, por ejemplo, dice el Estatuto Orgánico, cada 2 meses debe llevárselo. ¿No? ¿Qué esperamos de este Congreso? ¿No? Este Congreso debe expresarse absolutamente en todos los aspectos, ya sean aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales y aspectos profesionales, ¿no? Y políticos sindicales. La orientación a las bases que se debe dar a través de las resoluciones que se van a expresar. Se está llevando 2 congresos en uno. Hay que indicar, ¿no? Primeramente, un congreso orgánico, ¿no? Orgánico para adecuarlo a algunos artículos, algunos aspectos de nuestro Estatuto Orgánico. Por ejemplo, el nuevo Estatuto Orgánico Nacional dice que la duración de la Federación Departamental debe ser 3 años, ¿no? Y suponemos que se va a votar este aspecto, ¿no? Y los otros aspectos también son del tema de los objetivos y fines, ¿no? De que tiene que reorientarse, ¿no? Ahora, dentro del Congreso ordinario ya, ¿no? Son las resoluciones que se sacan en los diferentes aspectos, ¿no? Ya sea aspecto político sindical, aspecto económico, aspectos sociocultural, ¿no? Para ver a partir de ahora qué decisiones, cómo el magisterio rural debe trabajar, ¿no? Cuáles son las deficiencias que existen y cuáles son los aspectos que tenemos que mejorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este jueves, viernes y sábado se va a llevar este congreso, ¿no? Los compañeros congresistas y también los compañeros de bases quienes han elegido para que asistan, es necesario discutir todos los aspectos, ¿no? Y es necesario orientar, ¿no?
aquellos compañeros, quienes van a ser de presidium, quienes van a ser de comisión de poderes, pueda llevarse adelante, porque hemos visto los últimos congresos que se ha llevado el año 2018, hay ciertos intereses de grupo y intereses personales que también quieren llevar a ciertos fracasos con aspectos que no vienen al caso, ¿no? Necesariamente, y de hecho, digo, ¿no? Existen intereses políticos sindicales infiltrados también, como en todo congreso existe, ¿no? Y también en este aspecto, tanto el gobierno, los frentes sindicales, ¿no? También muestran los intereses para poder tomar estas comisiones, ¿no? Finalmente quiero decir en este aspecto, ¿no? De este Congreso se va a elegir los delegados al Congreso Nacional. Congreso de la Confederación que se va a llevar en el mes de diciembre, ¿no? Vamos a estar casi a 2 meses después de este Congreso para que se pueda llevar. Los delegados del Departamento de La Paz también tienen que ir profesores, profesionales, maestros que conocen el tema y maestros que vayan a representar dignamente al Departamento de La Paz. También se van a elegir lo que es la comisión fiscalizadora, quiénes son los que velan directamente la administración económica de la Federación Departamental. Eso dice el Estatuto Orgánico. Y también se va a elegir la comisión del Tribunal de Disciplina Sindical del Departamento de La Paz, ¿no? Quienes están directamente encargados para llevar procesos sindicales a sus afiliados que de alguna manera infringiera, ya sea en el manejo económico dentro de la federación, ya sea en otros aspectos, ¿no? Tenemos siempre muchas quejas de ciertas autoridades que muchas veces son muy autoritarios, ¿no? Entonces está para velar todos aquellos aspectos el Tribunal de Disciplina Sindical del Departamento de La Paz, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos, se va a elegir todos estos aspectos y deseamos, pues, de que este Congreso sea en beneficio de las bases. Los ganadores tienen que ser las bases de este Congreso con las resoluciones que se pueda aprobar y que se pueda adoptar para salir de aquí adelante. Los métodos de lucha que tenemos que aplicar, por ejemplo, para una jubilación digna que siempre estamos peleando, para que la gestora pública no, el gobierno no pueda estar metido en esto, ¿no? Que pueda administrarse directamente los trabajadores, ¿no? Y yo creo que son muchos aspectos que tenemos todavía pendientes, tanto económicos, profesionales y culturales, ¿no? Beto, eso es lo que quería comentarlo, ¿no? De este Congreso Departamental que se va a llevar este jueves, viernes y sábado, y el próximo fin de semana seguramente tendremos algunas repercusiones con algunos compañeros que van a asistir a este Congreso Departamental. Muchas gracias, Eliseo, un informe muy completo y realmente una tarea muy importante en este Congreso Departamental que se realiza después de muchos años, ¿no? Esperemos también que, entre otros temas, discutan, bueno, las problemáticas actuales, ¿no? Y, por ejemplo, ese tema de la solidaridad con el magisterio urbano sería muy importante que también esté considerado como una resolución, ¿no? Esperemos que sea así el actual del magisterio rural de La Paz. Bueno, compañeros, de esta forma vamos concluyendo este programa de Radio Rebelión de este 23 de octubre del 2022. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Miguel. Un agradecimiento a Eliseo otra vez por sus palabras solidarias y también al Partido de los Trabajadores por la solidaridad con el Magisterio de La Paz. Muy buenas noches, compañeros. La audiencia. Buenas noches, compañeros. Hasta el próximo domingo.
Y bueno, nos vemos la próxima semana con todos los que siguen este su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos y hasta el siguiente domingo. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra